Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, andan? profe, buenas tardes. Villa María. ¿Cómo Hola, andan todos profe, bien? buenas tardes. Sí, hay uno solo. Ese ahí es donde demoran un poco más. ¿Cómo andan todos bien? ¿Están atentos? Hola, hola. Bueno, hoy como les anticipé en el campus, subiendo el Power, vamos a empezar bien de lleno con todo lo que es el tema de informes, proyectos y memorias. Y al finalizar la clase, viendo ya unos últimos contenidos, voy a presentar lo que va a ser el examen, que van a tener tiempo de acá en adelante para poder hacerlo, pero para ir teniendo en cuenta durante las clases cuáles son las actividades que van a tener que hacer, en cuánto se van a tener que dividir y qué es lo que necesitamos que ustedes realmente logren a lo largo de estas clases. Como les decía, hoy informes, proyectos y memorias. Tuvimos las dos primeras clases haciendo breves introducciones de algunos temas que tienen mucho que ver con el área de comunicación dentro de las organizaciones y de las instituciones. A partir de hoy nos metemos en exclusiva con lo que es la parte metodológica del taller y lo que finalmente les va a servir a la hora de aprender a hacer un informe. Si nosotros pensamos en los tres tipos de trabajos que nosotros necesitamos que ustedes aprendan, tanto informes como proyectos y memorias son documentos básicos. Son los documentos más básicos que nosotros vamos a encontrar en las instituciones y en las organizaciones. Dependiendo de nuestra función en esta organización, vamos a necesitar de uno o de otro. Entonces, como decimos, son documentos básicos de qué tipo de actividades, de las económicas y administrativas. Por eso digo que son básicos en la documentación que tiene referencia a las organizaciones y a las instituciones. Tienen una función en la gestión de las organizaciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del informe, del proyecto y la memoria? El propósito de esto es aportar información al proceso de toma de decisiones. Cualquier resolución que haya que informar dentro de nuestra organización, nos vamos a basar en informe, proyecto o memoria según la necesidad que tengamos. Nosotros pensamos, como decíamos recién, que son documentos básicos, tanto de la cuestión económica y administrativa dentro de las organizaciones, pero que tienen una función fundamental en la gestión interna de cada una de estas organizaciones. Si pensamos que es aportar información, es algo que tiene que circular dentro de nuestra organización. Como habíamos visto en la clase pasada en cuanto al organigrama, a la jerarquía, a cuáles son los roles y funciones de cada uno de nosotros en las organizaciones, pensamos que son este tipo de documentos los que vamos a necesitar o los que realmente nos llegan a nosotros. Entonces, a partir de ahora está bueno que veamos estas características para poder diferenciar si lo que nos llega a nuestra oficina o si lo que nosotros tenemos que redactar es un informe, un proyecto o una memoria. Profe, acá de Sí. Reconquista quieren hacerle una consulta. Sí, Hola, escucho. profesor. Soy Cecilia Zanel y quería saber si esta materia la tengo homologada, o sea, con comprensión de textos, o a quién le tengo, o le consulto directamente a Patricia. Está acá. En 5 minutos dice que ya te confirma y vas a buscar ahora los expedientes y ya te informa si está homologado o no. Bueno, muchísimas gracias. De nada, ella ahora mismo bajó a buscar los expedientes. Bueno, como decíamos, informes, proyectos y memorias. Acá tenemos las características, como ustedes podrán ver, de cada uno de estos documentos básicos para que los empecemos a diferenciar. Lo que nosotros vamos a pedir dentro de la materia, dentro del taller de metodología y comunicación, es que ustedes puedan realizar de forma breve y sintética, sin tanta extensión, porque no es la idea que tengan una extensión de 50 páginas o 100 páginas, sino que realmente puedan ver cómo es la metodología de llevar adelante un informe. Entonces, como informe nosotros vamos a pensar todos esos documentos que recogen información, la analizan y proponen soluciones para orientar una actuación o solución
o cualquier tipo de acción. Este es nuestro primer documento básico, importantísimo en toda la gestión de las organizaciones y en toda la gestión de las instituciones. Me apareció. Bien, todas las que sean preguntas para Patricia, yo ahora lo que quieran decirle la tenemos acá, así que me van mandando y ella va resolviendo. Entonces, el trabajo que nosotros vamos a necesitar que realicen es un documento que recoja información, la analice y proponga soluciones para orientar una actuación, una acción, una solución dentro de cada una de las regionales. En segundo lugar, tenemos otro documento básico que es un proyecto. ¿Qué son los proyectos? Son documentos que describen y planifican las tareas y acciones que llevarán a conseguir ese objetivo. Entonces, a diferencia del otro que necesita recoger información, analizarla y proponer soluciones para una acción específica, en el caso del proyecto va a describir y planificar solamente tareas y acciones para alcanzar un objetivo. Esa es la diferencia entre los dos tipos de documentos. Y en tercer lugar tenemos las memorias, que en realidad son documentos que se realizan más bien a fin de año. En las diferentes regionales se realizan con frecuencia. Son documentos que exponen la relación de actividades, gastos, por ejemplo, realizados en un determinado periodo de tiempo. Este tipo de documentos, las memorias, se realizan a posteriori de la acción que nosotros necesitamos documentar, porque va a ser realmente un resumen de ya sea gastos, ya sean actividades del año. Ese tipo de actividades y de acciones y de gastos van a estar reflejadas en la memoria una vez finalizada la actividad. ¿Cuándo conviene redactarlos a este tipo de documentos? Si nosotros pensamos que son instrumentos para nosotros, esta es una noción muy importante, porque no solamente son documentos para informar, sino que también son documentos como instrumentos para nosotros mismos. Entonces, estos instrumentos sirven para, en primer lugar, almacenar información. Ya sea el contenido que sea, no importa, el objetivo primordial que van a servir para es almacenar información. En segundo lugar, para que esa información sea explicitada y dispuesta en una estructura lógica. ¿Por qué? Porque yo necesito que tanto mi informe, mi proyecto, mi memoria, sea de libre circulación, para que esa información pueda fluir dentro de la organización. También tiene un objetivo que es poner a esa información al alcance de todos los miembros de la organización, por eso tiene que estar dispuesta en una estructura lógica de fácil acceso para todo el mundo. Y también, tanto el proyecto como el informe y la memoria responden a necesidades concretas de la organización. ¿Por qué a necesidades concretas? Porque si nosotros, como organización, tenemos que informar a otra regional, por ejemplo, los resultados que se dan en esta tecnicatura, específicamente en este taller, lo que vamos a hacer es hacer un informe para circulación libre y para que esa información sea trasladada a otra regional, por ejemplo. En el caso de memoria, podríamos hacer, al finalizar el curso, cuando ya estén todas las notas entregadas y demás, una memoria de las actividades que se realizaron a posteriori en el curso y cuáles fueron los resultados. Cuántos aprobados hay, cuántos desaprobados, cuántos participaron, cuáles fueron las temáticas de cada informe, por ejemplo. Esas son algunas de las de por qué son importantes este tipo de instrumentos dentro de las organizaciones. Si nosotros nos ponemos a pensar, a diario seguramente recibimos algún tipo de informe, proyecto o memoria, o en algún momento del tiempo que llevamos en nuestra regional habremos visto o recibido o formulado alguno de estos documentos. ¿Tienen algún ejemplo en alguna de las regionales y acá en Santa Fe de haber visto, realizado o simplemente ver en la oficina que llega algún informe, algún proyecto, alguna memoria y que lo hayan divisado a partir de ahora que vemos las características que tienen? Si vieron en algún momento alguno de estos documentos básicos de organizaciones acá en Santa Fe. Profesora. Sí. No siempre son públicos.
Sí, en algunos casos son internos de tanto de la misma, por ejemplo, de la misma regional o de la misma oficina que Por eso, nosotros la formamos parte. mayoría de los informes que elaboramos nosotros en Recursos Humanos son dirigidos a Secretaría y no son de conocimiento público. Sí, una resolución en donde el interesado o cualquiera puede acceder a ella. Bien, perfecto. Esos son algunos de los ejemplos que vamos a empezar a ver ahora. El tema de las resoluciones, la clase que viene o la próxima, vamos a empezar a ver el tema de cuáles son las resoluciones, que era algo que yo les anticipé en la primera clase y que ustedes me pidieron que veamos juntos cuál es la resolución interna de la Universidad Tecnológica Nacional en todas sus regiones, que es la que yo le comentaba que es del año 1985 y sigue vigente. Bueno, ahora ustedes me cuentan, ¿me equivoco o era Paraná quien tomó la palabra? Sí, Paraná. Bueno, ahora quiero que me cuenten un poco a mí y a todas las regionales, para hacer un poco más rica la clase, cuáles son esos documentos que ustedes, en Recursos Humanos, por ejemplo, llevan adelante todos los días y cómo los realizan. Un ejemplo de informe diario es informe de asistencia, o sea, lo dirigís al director del área o al secretario que corresponda, pero no lo pegás en una pizarra para ver quién faltó y por qué. Claro, perfecto. Ese es uno de los Ese es un ejemplos. tipo. De carácter público pudo haber sido en su momento todos los informes que se elaboraban para lo que era acreditación. Otro tipo de informe que es confidencial es los informes que vos elaborás, por ejemplo, para la unidad de auditoría interna. Claro, perfecto. Otra de las sedes, ¿qué informes tienen? Tuerto. Sí. Bueno, yo estoy en la parte contable y nosotros hacemos informes semanal sobre el rendimiento de la caja chica, después hacemos informes mensuales y después hacemos otro anual, todo lo de la parte contable, de los gastos, de los servicios, del cobro de las tecnicaturas, todo lo que es más económico. Perfecto, todos ejemplos donde en la vida cotidiana tenemos cualquiera de este tipo de documentos. ¿Otros más? Acá Resistencia. Sí. Por ejemplo, en el departamento de alumnado se realizan informes cuando se realizan pases a otra regional y ahí se detalla todos los datos personales, el estado académico de la persona y se detalla bien toda la documentación que el alumno tiene y se envía. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otros tienen ahí? Por ahora el mal informe. Bien, otro aporte que nos sirve para ver ejemplos claros en el día a día en cada una de nuestras regionales de cuáles son los informes que hacemos a diario. ¿Otra regional? Sí, lo que podríamos agregar, por ejemplo, que las tres formas tienen o las manejamos en un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando comienza el año, lógicamente el director del área lanza a nivel de proyecto lo que se quiere realizar durante el año. A medida que va transcurriendo el año, digamos, los que están por debajo del director, para no decir subordinados, van informando cómo se va llevando adelante o cómo se van cumpliendo las etapas de ese proyecto. Y al finalizar el año, sí se realiza, el director en este caso realiza las memorias, informando, digamos, al superior siguiente todo lo que se ha logrado en el área. Bien, perfecto. Perfecto que vayamos bajando, como les digo siempre, lo que es teórico y contenidos a realmente dónde vemos este tipo de ejemplos en lo cotidiano, porque a partir de acá vamos a ver qué tipos de informes son los que manejamos todos los días, en diferentes épocas del año, bien como dice la Regional Paraná, y cuál es el objetivo del informe que ustedes van a tener que realizar para aprobar este taller. Entonces nos da ejemplos para poder ver la cantidad de ramificaciones que podemos ver en cuanto a informes, porque según la finalidad que tenga y el contenido y la idea que nosotros necesitemos informar, va a modificarse mucho
por ejemplo, la estructura del informe. Otra de las regionales, Reconquista puede ser, a ver qué tipo de ejemplos. Hola, sí. Yo trabajo en el área de TIC. Nosotros todos los meses presentamos un informe al director del área de lo que es el mantenimiento que se hizo durante el periodo del mes. Y a fin de año se hace un informe general de todo el mantenimiento de la facultad. Bien, perfecto los ejemplos. Así me doy cuenta también que estamos entendiendo de qué tipo de documentos, por más de que nosotros lo tenemos de forma cotidiana, por ahí uno no sabe de qué se trata. Por ejemplo, en La Rioja. En La Rioja, por ejemplo, yo en el área de TIC, nosotros a fin de año, que es más o menos lo que presentaba a los chicos recién, nosotros hacemos un plan de trabajo para todo el año de todos los objetivos que queremos completar, todas las cosas que tenemos que mejorar o queremos mejorar, y bueno, llegamos a fin de año, presentamos el plan de trabajo para el próximo año y además hacemos el informe de cómo nos fue en todo el año todas las otras tareas. Bien, perfecto. ¿Y eso a dónde se envía? ¿Qué alcance tiene? Nosotros lo elevamos a la Secretaría de Planeamiento de acá y bueno, y de ahí llega al decano. Bien, perfecto. Ese es el recorrido que tiene nuestro documento, que según también cuál es la finalidad y hacia quién, va a tener un recorrido distinto en esta jerarquía que nosotros charlábamos la clase pasada y en el organigrama general, por ejemplo, de cada una de nuestras regionales. ¿Quién me falta por ahí? ¿Villa María? Hola, ¿qué tal? Nosotros en el laboratorio de servicios hacemos informes para los clientes de los análisis que realizamos. Es un informe a terceros, o sea, es un informe de los análisis que hacemos, no es para interno de la universidad. Bien, perfecto. Esta es la circulación entonces de cada uno de los documentos. Acá en Santa Fe, cuentan un poco a las otras regionales. Sí, por ahí lo que nosotras estábamos charlando recién entre las dos es que nosotras por ahí no elaboramos un informe escrito, sino que trabajamos mucho con el campus. Nosotros hacemos hacemos carga de datos, asistencias, notas y otros porcentajes, y el campus mismo nos devuelve a nosotros el reporte con el informe. Por ahí a lo mejor cuando tenemos alguna capacitación con algún tipo de empresa o gobierno o algún tipo de gremio, ahí sí hacemos un informe como más elaborado, más tipo memoria de cómo se desarrolló esa capacitación hacia la afuera, para darle una devolución a la empresa o con quienes trabajemos. Y todos los meses ese reporte que está automatizado le da un porcentaje a los docentes de los alumnos que participaron del camp, que entraron al campus, qué asistencia tuvieron y demás. Bien, perfecto. ¿Vos querés decir algo? Hola a todos, ¿cómo les va? Escucha, me pregunta Sanel María Cecilia, ¿ese expediente está girando para la consideración de Marcela Vera respecto de álgebra básica y taller de matemáticas? Así que cuando me lo devuelvan recién te voy a poder responder, María Cecilia, ¿sabes? Hola, no se escuchó porque sé que se entrecortó. María Cecilia, la tiene Marcela para informar álgebra y taller de matemática. Cuando ella me lo devuelva, recién me lo va a informar Gina. Hola. Bueno, gracias. Pero pregunta por esta materia. Y Adrián Soria, sí se te reconoce esta asignatura. Mandá los originales legalizados y con eso te damos la equivalencia, ¿sabes? Patricia. No está Adriana. Yo la aviso. Bueno. Dale. Sí. Hola, de Villa María. Sí. Hola. Mira, yo también mandé esos papeles. ¿Vos tenés idea? Lidia Edith Pegoraro. Sí. Sí, acá justamente lo tengo. Recibimos todo perfecto. La única cuestión es la siguiente. ¿Vos seguís estudiando la otra carrera en Villa María? Sí, yo estoy haciendo logística también. Perfecto. Yo tengo el título de técnico. Yo te iba a pedir,
Perdón, yo te iba a pedir, justo tengo el expediente acá, te iba a pedir que tramites el pase para Santa Fe, pero si haces carrera simultánea te lo hago por ingreso por equivalencia, ¿sabes? Así que déjame que hagamos circular el trámite. Y después de Córdoba, y ya los dejo, Reartes y López, si quieren tramitar equivalencias, tienen que hacer el pase a Santa Fe o decir no se hacen carrera simultánea, porque no tramitaron las equivalencias. Enviaron documentación de Córdoba, pero no tramitaron las equivalencias. Yo les voy a mandar un mail para que ustedes me informen si quieren hacer las mismas, ¿saben? Discúlpame, ¿qué López es? Soy de Córdoba. Hugo Jesús. Ah, bueno, ya le aviso, listo. Está. Cualquier cosa que me mande un mail. Reartes Mariano, Hugo Jesús y Saavedra Juan. Listo, yo les aviso, no hay problema. Listo, los dejo con Gina. Patricia. ¿Y? De la Regional Reconquista, Cecilia habla. Sí. Yo tengo entendido que comprensión de texto tengo homologada. Lo que quería saber es si la materia de China también me la homologan o la tengo que hacer. No, ¿qué apellido me dijiste que tenés? Sanel. Mira, yo creo que ya te informé que sí, pero no tengo el expediente acá para confirmártelo definitivamente, porque lo tiene Marcela, y no te quiero decir si no tengo el expediente en mano. Yo ya informé todas las asignaturas que los docentes ya me dieron por positivo. Espérame que me devuelva Marcela el expediente original, que estoy terminando de circular con todas las materias, y después te lo respondo, ¿sabes? Bueno, gracias. Dale. Listo. Vos seguís dando clases y yo lo respondo. Bien, porque ahí te está escuchando. Gracias. Bueno, retomamos entonces, como estábamos diciendo en todas las regionales, algunos ejemplos claros y concretos de cuáles son los informes que en general disponemos en cada una de las regionales, cómo los elaboramos y hacia quiénes van. Que eso tiene mucho que ver, como decíamos anteriormente, con la relación jerárquica de cada una de las instituciones y también con la finalidad, si yo le quiero informar a una unidad superior o si esto realmente tiene que llegar al decano. Todo este tipo de informes, proyectos y memorias tienen una forma específica para ser escritos. Nosotros con Patricia en un par de clases más adelante vamos a comentarles a ustedes cuáles son las resoluciones y también cuáles son las normas APA para que sepamos cómo es la forma correcta de escribir los informes. Bien, acá algunas características que quiero también que tengamos en cuenta en cada uno de estos tipos de documentos. ¿Por qué tienen cuestiones semejantes? ¿En qué se parecen tanto el informe como el proyecto como la memoria? En primer lugar tenemos que considerar que son diferentes, porque son diferentes las formas de escritura, la modalidad, la finalidad, el objetivo, pero tienen características comunes para ser tratados de manera conjunta en su redacción. Solamente pensamos en la redacción, no en la finalidad, no en el objetivo. En primer lugar, son de larga duración. ¿Por qué? No en cuanto a extensión y a cantidad de hojas que a mí me va a demandar o a cantidad de palabras, depende de cómo lo medimos. Son de larga duración teniendo en cuenta que su contenido sigue vigente durante el transcurso de meses y hasta años. Como recién hablábamos en alguna de las regionales, hay determinados informes que el contenido no deja de estar vigente, continúa en el tiempo y se puede retomar y buscar y considerar en algún momento que necesitamos retomar esa información. En segundo lugar, tanto el informe como el proyecto y la memoria tienen una estructura reflexiva y analítica. ¿Por qué pensamos en estructura reflexiva y analítica? Porque la finalidad es analizar información y proponer soluciones. En cualquiera de los tres. Nosotros buscamos analizar información y proponer soluciones. Patria, ahí te estaba respondiendo también. En tercer lugar, los datos son presentados de una manera muy específica que no es común. Son presentados de manera elaborada. ¿Para qué? Para que la dirección o unidad de la organización pueda acceder a ellos cuando sea necesario. Como decíamos, esta manera específica de escritura del informe tiene que ser divulgada
para alguien en particular, ya sea para una persona, para una unidad, para el decano o para cualquiera de las jerarquías que nosotros necesitemos. Entonces, si bien tienen larga duración en cuanto a lo temporal, requieren estructura reflexiva y analítica porque analizan la información y proponen soluciones, los datos son presentados de manera elaborada y también, como decíamos anteriormente, que este es el punto importante que nosotros vamos a considerar para el trabajo que ustedes tienen que realizar. Los informes, por ejemplo, son documentos estructurados. ¿Por qué estructurados? Porque tienen un orden lógico, tienen un orden preciso que tiene que mantenerse a lo largo del informe para ir resolviendo algunas de las cuestiones que son necesarias. Además, requieren estilo conciso pero exhaustivo, muy minucioso. No vamos a escribir un informe de la misma manera que redactamos un mail, o de la misma manera que escribimos en WhatsApp, o de la misma manera que nosotros le comentamos a un compañero de trabajo a través del correo electrónico, por ejemplo, cuáles son las ideas de lo que se va a llevar adelante. Tiene una forma precisa y exhaustiva. Y también es importante este punto porque también si tienen la posibilidad en los informes, quiero que lo realicen, utilizan recursos visuales, porque si nosotros en los informes vamos a hacer diferentes técnicas de recolección de datos, es probable que en alguna de las técnicas, según la que utilicemos y la que decidamos, la podamos representar de una manera visual, ya sea con gráficos, con cifras, con números, cualquier tipo de representación gráfica a nosotros nos va a servir para representar ese trabajo que nosotros venimos realizando. Acá tenemos algunas diferencias. Recién veíamos las cuestiones que se pueden considerar en común en informes, proyectos y memorias. Y ahora vemos algunas de las diferencias que ustedes seguramente por lo que me iban comentando en las regionales ya consideran y saben porque lo manejan, pero está bueno refrescar un poco y tener ideas claras de cuáles son las diferencias entre los tres tipos de documentos. Si nosotros hablamos de la etapa de gestión, cuando estamos gestionando nuestro documento, pensamos que en el proyecto la etapa de gestión se da al inicio de la actividad. Para hacer un proyecto tengo que, de manera de gestión, elaborarlo con anterioridad. ¿Por qué? Porque tengo que planificar diferentes tareas que voy a llevar adelante a lo largo de lo que me demande mi trabajo de campo, mi recolección de datos, la presentación gráfica, la representación en cuanto a redacción. Cualquiera de este tipo de etapa de gestión me va a resolver a mí que en el proyecto va a ser siempre al inicio. En el informe va a ser en el inicio y en la puesta en práctica. ¿Por qué? Porque yo voy a estar gestionando durante el proceso de gestión de mi informe. Voy a necesitar seguir gestionando durante el informe. Y la diferencia con la memoria es el balance. La etapa de gestión va a ser el balance que yo tengo que considerar a posteriori de cualquier tipo de actividad, porque si no, no es una memoria. En cuanto al objetivo, tienen aquí las diferencias más importantes. El proyecto necesita planificar tareas para conseguir un fin. Yo genero un proyecto, en la diferencia de la memoria es a posteriori, acá yo me anticipo. En el proyecto yo me siento a planificar temporalmente cuáles son mis metas y mis objetivos finales, hacia dónde quiero llegar con mi documento. Pero solamente me limito a planificar. Ese es el objetivo, para conseguir un fin determinado. En el caso del informe recogemos información, como decíamos recién, vamos a empezar a ver las técnicas de recolección de datos a partir de la clase que viene. Como objetivo también necesito analizar un tema, porque si yo no tengo un tema específico no voy a tener un informe. Y propone soluciones, otro de los objetivos. Vemos las diferencias entre los dos, por ejemplo. Y en la memoria vamos a evaluar una actuación. ¿Por qué? Porque lo pensamos en cuanto a tiempos después de realizada la actividad. La gestión, las cuestiones de gastos y demás. Pero estos objetivos, en este caso de los tres documentos, tienen mucho que ver con el tiempo que nosotros tenemos para cada uno. Acá nos vamos a poner a proyectar a futuro en el proyecto. En el informe vamos a recoger la información, a analizar el tema, pero proponer alguna solución. Y en la memoria vamos a
pensar qué pasó detrás, qué pasó antes, qué evaluación realizo yo de esa actividad en particular. Ahora vamos específicamente, una vez que conocemos las diferencias entre los tres tipos de documentos, vamos a ponernos específicamente en el informe y a partir de acá cualquier duda que tengan me van diciendo porque vamos a ir presentando algunas normativas para lo que va a ser el examen referido a nuestro taller de metodología y comunicación. Una definición sencilla para que sepamos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de informe es una forma organizada y objetiva de transmitir información útil para resolver problemas. Volvemos siempre a esa utilidad que tiene nuestro documento, que es resolver algún tipo de problema, dar alguna solución. Forma organizada y objetiva porque decimos que no va a ser algo subjetivo, nosotros nos vamos a acercar a la información recolectando datos de diferentes técnicas, pero no va a ser que yo me voy a sentar a escribir un informe solamente con lo que a mí me parece. No existe forma de hacer este tipo de documento pensando totalmente en la subjetividad. Entonces, a partir de ahora, informe, forma organizada y objetiva de transmitir información útil para resolver problemas. Tenemos diferentes tipos de informes. Acá vamos a ir viendo de a uno y les voy dando la palabra a cualquiera de las regionales en las que se haya utilizado. Y si no se utilizó, vamos al siguiente. Pero me gustaría que en todos estos casos, si encontramos ejemplos mejor, porque nos van a ayudar a abrir la mente y a poder enfocar a cada uno dentro del tipo de informe que nosotros presentamos. Si hablamos de informes periódicos, son los documentos y los informes que exigen poco trabajo del redactor, de quien lo realiza, para transmitir información rutinaria dentro de una empresa. Informes periódicos, me perdí un poco cuál es la regional que había participado, pero que habían dado ejemplos de informes periódicos. Acá, Venado Tuerto. Bien. Nosotros el periódico que hacemos es como decís vos, que es de poco trabajo porque es informar solamente el ingreso y el egreso de lo que hubo durante la semana. Es en cuanto al periódico. Después cuando hablemos de los otros tengo otros ejemplos. Bien, y otra de las cuestiones que parte tienen diario mucho que también. ver... ¿Cómo? El parte diario de tesorería también tienen. Bien, parte diario de tesorería, ese es otro de los ejemplos. Ustedes que lo realizan ahora, que ya están súper cancheros, porque esto tiene mucho que ver también con la primera vez que hacemos un informe, de cualquier tipo que sea, que lo vamos a ver ahora, o si ya es tarea habitual y cotidiana nuestra, ustedes se van a dar cuenta que ya lo hacen de forma tan automática y rellenan los campos que son cotidianos con la información necesaria de forma tan automática que por eso es que nosotros decimos ya no requiere gran exigencia del redactor. Ahora, si nosotros entramos nuevos a cualquiera de las regionales y nos dicen, bueno, nosotros tenemos la costumbre de realizar informes periódicos diarios, semanales o del mes, nos va a costar considerar y hacer nuestra la metodología de llevarlo adelante. Pero en este caso decimos, no tienen tanta exigencia del redactor porque sabemos que lo hacemos todo el tiempo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre sus informes periódicos o seguimos con los extraordinarios? El diario de asistencia también. Bien, ese es otro de los ejemplos. Hoy la asistencia con un ejemplo. Hola. ¿Habla? ¿Acá en Santa Fe? ¿Hacen periódicos? ¿Habla? Hola. Claro. ¿Cuál es tu área? Ah. Vamos a ver si aparecen otros. Ahora ya está, no está tan caliente. Bueno, en segundo lugar, informes extraordinarios. Vamos con las características y vemos qué tiene que ver con nosotros. Este tipo de informes contienen datos previsibles y disponen de un formato estandarizado. En primer lugar, el autor maneja muchos datos que deberá hilvanar en un discurso lógico y coherente. Datos previsibles
con un formato estandarizado. El autor maneja muchos datos que hay que hilvanarlos en un discurso lógico y coherente. ¿Algún tipo de ejemplo? Acá, Venado. Sí. Nosotros este año, como informe extraordinario, mandaron desde Rectorado una planilla estandarizada para todas las facultades iguales, donde tendríamos que poner los gastos de servicio, de luz, agua, gas, desde el 2015, de marzo del 2015 hasta marzo, y después se extendió unos meses más del 2016, que fue para todas las facultades iguales. Bien, perfecto. Ese es uno. Cuando a nosotros nos llega a nuestra oficina una especie de ficha para autocompletar, que son todas iguales, es porque esa información que están queriendo recabar va a ser necesaria para realizar un informe superior. Porque ahí lo que están haciendo es haciendo una recolección de datos que nos va a servir después. Sí. Una encuesta no tiene el carácter... Claro, para recabar datos sí, la encuesta como técnica de recolección. Pero en este caso lo que se está buscando es que haya un formato específico donde nosotros tenemos que rellenar, y eso forma parte de un informe, que a su vez, dependiendo de cuál es la finalidad, no sé, en este caso de Venado Tuerto, qué se hace en esa regional con ese tipo de información que se recolecta, pero en general sirve para algo superior. Claro, eso es un informe para pasar después a Rectorado, que ellos después van a hacer un informe general, pero nosotros también nos sirve para ver los gastos que hemos tenido y comparar de un año al otro también. Nosotros se lo presentamos a nuestro secretario administrativo también. Muy bien, en ese caso, como la finalidad superior, que es la de Rectorado, hacer un informe general, cumple de forma informal, de manera informal, como dice acá el compañero de la Regional Santa Fe, el carácter de especie de encuesta, en realidad como recolección de datos, porque a ellos les va a servir todos los datos de los diferentes lugares que lo llenen para poder hacer un informe en general. Muy bien el ejemplo. En tercer lugar tenemos informes de carácter escrito. Es la exposición detallada de hechos basada en datos comprobados. El objetivo es comunicar información de manera lógica y concisa para solucionar un problema. Si nosotros hablamos de datos comprobados, sí o sí vamos a tener acá, como decíamos recién, diversas técnicas de recolección de datos. Porque nosotros no podemos labrar un informe de manera escrita, sea cual sea el contenido, no nos importa, pero que diga, me parece a mí que hoy fueron 10 alumnos en vez de 15. Me parece a mí. Totalmente subjetivo. Nosotros necesitamos en este caso, al ser este tipo de documentos importantes en cada una de las instituciones, que los datos sean comprobados. Y si en otras de las cuestiones pensamos que el objetivo es comunicar información, tiene que ser de manera lógica y concisa. Esa es una de las características siempre para resolver algún problema o aportar algo más. Pero si pensamos en datos comprobados, no existe forma de informe que yo diga, a mí me parece que la diferencia económica entre el 2016 y 2015 rondaría el 10%. Tiene que ser un dato comprobado y trabajado y extraer este tipo de datos en diferentes tipos de técnicas. Algún tipo de informe escrito que, bueno, son un poco más... Nosotros tenemos un sistema ahí en la SUTEN, que, por ejemplo, siempre que nos reunimos en el consejo directivo para sacar los datos, a través del sistema sacamos las consultas que se hicieron en el mes, las farmacias que se vendieron, las prácticas, y de todo eso se saca un balance y, bueno, en el mes de junio, lo que sea, se saca el resultado final, que es para dar una solución después y para ver qué se puede mejorar. Bien, ¿y ese informe escrito después hacia dónde va? Eso va al Consejo Superior allá en el Rectorado. Bien, perfecto. Ahí tenemos un ejemplo claro de informe escrito donde se trabaja con estos datos que hayan sido comprobados previamente. ¿Alguna regional que quiera participar sobre informes escritos? ¿Una información sumaria? Sí, ¿qué regional? Paraná. Paraná, sí, los escucho. ¿Hacer un acta de examen? Y un acta de examen sí, porque vos estás teniendo las notas que son comprobadas. No es que yo digo, relleno el acta diciendo, a mí me parece que este alumno está entre el 8 y el 9. Tiene que ser comprobado, o es un 8 o es un 9. Y eso es un tipo de informe escrito que tiene una finalidad y que va
pasar por diferentes estadios dentro de la jerarquía de nuestra organización. Perfecto, los exámenes van dentro, las calificaciones de exámenes van dentro de informe escrito. Una información sumaria, un encuadre por un pedido de licencia. ¿Cómo? Que no veo bien dónde me están hablando. De Paraná, una información sumaria. Una información sumaria puede estar dentro. Sí, ¿cuál sería el dato comprobado? Por eso, pero recaba datos sobre situaciones o sobre la denuncia que se plantee o que llegue a la superioridad que dispone la realización de un sumario. Recaba hechos, los elabora o los trabaja un asesor letrado y emite un dictamen. Bien, perfecto. Es el tipo de informe. Bien. Un pedido de licencia también, tenés una etapa de encuadre reglamentario en donde recabas datos y reúnes los requisitos y demás y propones o das conformidad al pedido. Bien, y el tema de la licencia tiene un dato comprobado porque no se dan las licencias sin tener anterioridad. Tenés la antigüedad que necesita y después el informe del departamento de que no altera el funcionamiento de la cátedra. Bien, y todo eso nosotros lo pensamos como informe comprobado. Yo no puedo ser la que labra el informe escrito de licencia y decir, no, a mí me parece que está dentro de los 5 y 10 años, entonces le corresponde. O, con respecto a la antigüedad, tenemos algunas cuestiones que son sí o sí rígidas y lógicas a la hora de llevar adelante este tipo de informes. Perfecto. ¿Cuál era la otra regional que estaba participando? Sí, acá Resistencia. Sí. Sobre informe escrito yo tengo algo, pero que deriva del informe periódico. Es consecuencia, digamos. Le doy el ejemplo. Yo en informe periódico había puesto en mantenimiento diariamente elevamos un informe detallando repuestos, materiales e insumos ocupados, para así a principio de año, por medio del sector compras, ellos saben aproximadamente nuestro requerimiento en eso. Entonces ellos hacen la compra para todo el año. Y entonces ahí entra a tallar el informe escrito. Alguien, un superior nuestro, compila y agrupa los datos que nosotros volcamos diariamente y así se hacen las proyecciones, digamos, de todo lo que vamos a necesitar durante el año. Bien, y ahí el dato comprobado es que ustedes, de manera periódica, informan cuáles son los insumos que ustedes van a necesitar. Eso, a su vez, es aprobado por el superior, que les da el permiso de poder tener esa cantidad de insumos de manera diaria, semanal y demás. Y después el informe, perfecto, lleva en su contenido esa cantidad de recursos que ustedes necesitan. Está muy bien. Hacen los dos tipos. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, después de ver esta pequeña clasificación, vamos a pensar cuáles son las finalidades que tienen nuestros informes. En primer lugar, lo estuvimos charlando un poco con anterioridad, viendo los conceptos y demás. Algo de esto ya lo hemos dicho. Informan acerca de un asunto. Nosotros lo vemos ya en la palabra informe, nos da la certeza de que estamos hablando de información y de informar. Informan acerca de un asunto. En segundo lugar, tienen la finalidad de presentar los resultados de una investigación. No solo informo, sino que presento los resultados para que otro lo vea. En tercer lugar, proponen soluciones a un problema. Cuarto lugar, nosotros tenemos que aprender a redactar documentos empresariales. Esto ayuda a pensar en cuál es la finalidad que vamos a tener. Si nosotros hablamos de empresas, instituciones, de organizaciones, vamos a necesitar aprender a redactar el documento específico que nos toca realizar. Y en cuanto a los tipos de informes, ahora sí, vamos a empezar a ver 3 ejemplos y después nos vamos a adentrar. Quiero llegar bien al final para empezar a tirarles algunas directrices de lo que va a ser el trabajo final. Según la temática,
que nosotros tengamos, nosotros vamos a pensar cuál es el tipo. Según la temática, nosotros tenemos informes financieros, económicos, jurídicos o administrativos. Dentro de una organización o una institución como la nuestra a nivel nacional, vamos a encontrar todos los ejemplos. Depende del sector que estemos hablando en el momento. Pero financieros, económicos, jurídicos y administrativos vamos a encontrar siempre en la Universidad Tecnológica Nacional y en las regionales. Una consulta. ¿También ¿Sí? podría ser un informe técnico, aparte administrativo, económico, jurídico? Sí, según la temática podría incluirse acá técnico. Y más teniendo en cuenta, como hablábamos en las otras clases, la finalidad de nuestra universidad. ¿Cuál es la característica? Sí, un informe técnico entra según la temática. Perfecto. Después tenemos según su destinatario. También era como hablábamos anteriormente, si es un informe, por ejemplo, económico, interno de nuestro regional o externo si la elevamos a la Universidad Nacional. Ahí tenemos dos tipos de informes. Y tercero, según la frecuencia, lo que hablábamos recién, periódicos o excepcionales. Algo que realizamos todos los días, o una vez por semana, o una vez al mes, o tenemos informes trimestrales, que también puede suceder, o semestrales, depende de lo que nosotros necesitamos evaluar. Lo vamos a dividir según la frecuencia. Según el destinatario, si es dentro de nuestra organización o desde nuestra organización hacia afuera. Y según la temática, aparte de técnico, podemos encontrar varias más. Hoy vemos algunos ejemplos que pueden ser estos, se les sumaría acá técnicos, pero son los tipos de informes que nosotros podemos llegar a encontrar. Sería útil para cada uno de nosotros pensar en estas tres a la hora de redactar, porque nos va a cambiar muchísimo la manera en que nosotros redactamos si pensamos que esto claramente porque va a ser referido a la finalidad que nosotros, de los datos que tenemos que presentar. Pero si nosotros pensamos que es de manera interna o externa, por ejemplo, el encabezado de nuestro informe va a ser diferente a quién está dirigido. Y si es la frecuencia lo que nosotros vamos a empezar a llamar un poco más la atención, pensamos, si son periódicos tienen una forma de presentar, y si son excepcionales vamos a ser un poco más detallistas en cuanto a las explicaciones dentro del informe, a los datos, cómo voy a presentar los datos. Quizás en este caso, si son excepcionales y nosotros tenemos la posibilidad de hacer solo un informe de nuestra actividad, nos vamos a destacar y vamos a presentar muchos más datos y mejor explicado y con muchos más gráficos y demás, que si nosotros lo tenemos que hacer todos los días. Porque todos los días no vamos a presentar las inasistencias de los alumnos con gráficos. No vamos a mandar todos los días un informe con gráfico de torta diciendo el martes, ¿qué día? Pues, ¿qué día fue? 8. El martes 8, el 80% de los alumnos asistieron a clase, el 20% no, y hacerlo en un gráfico. Bien, son cosas que se van a modificar según el tipo de informe, según la finalidad. Bien, continuamos. Ejemplos de informes. Acá también estaría bueno que participemos los que vamos viendo que lo realizamos para ir encontrando diferentes ejemplos. Acá les puse bastante contenido en el Power porque no les subí todavía lo que son las fichas, pero para que ustedes tengan contenido a la hora de empezar a diagramar y a pensar lo que van a hacer sus trabajos, sus informes. Yo en general odio los PowerPoint llenos de letras, pero en este caso es para que ustedes en cada una de las regionales estén bien ubicados en cuanto a lo teórico para poder ir pensando en lo práctico. ¿Qué tipo de informes puede haber? Algunos ejemplos. Informe de síntesis. Tiene un objetivo de exponer de manera breve y ordenada el estado de la cuestión sobre un tema determinado y muchas veces desconocido por el lector. Contar con ellos resulta imprescindible para disponer de información sobre aspectos complejos o muy técnicos, como por ejemplo, reciclaje de residuos industriales, la energía solar, la situación económica de un determinado sector. A diferencia del informe de investigación, porque acá hablamos de síntesis, este no incorpora material nuevo, sino que reelabora información
de otras fuentes secundarias. Informe de síntesis, entonces, como decimos, es poner el estado de cuestión de un tema determinado que en general es desconocido por el lector. Entonces, si nosotros vamos a redactar un informe de síntesis, donde vamos a necesitar otro tipo de información secundaria para extraer nuestra información, y sabemos que va a ser desconocido por el lector, es decir, si nosotros tenemos que bajar un informe, presentar un informe en una clase, por ejemplo, con alumnos de primer año de una de las ingenierías, nosotros vamos a tener que considerar esa carencia de contenidos, por ejemplo, y de términos, y de tecnicismos, y de conceptos y demás, pensando que lo desconocen. Entonces no nos vamos a preparar una clase donde nuestros alumnos desconocen todo y no lo voy a explicar de manera sencilla y clara. Porque estamos hablando de un informe de síntesis, que previamente puede necesitar un informe de investigación para poder usar esos datos y bajarlos a la realidad. ¿Hay algún tipo de informe de síntesis en alguna de las regionales que quieran compartir? Acá, profe, Resistencia. Sí. Estaba sacando cuenta que, digamos, el informe de síntesis, en mi caso de mantenimiento, también sería, es equivalente al informe escrito. Porque yo había dicho que compilaban todos los datos vertidos en un año de trabajo y entonces ellos no sumaban uno por uno, sino decían directamente la cantidad que se necesitaba. Porque informe de síntesis reelabora información procedente de fuentes secundarias. O sea, la fuente secundaria sería el informe periódico con el cual empezábamos. No sé si fue perfecto. Claro. Sí, perfecto. Ese es uno de los ejemplos. Yo lo pensaba explicándolo en cuanto a, por ejemplo, alumnos, porque nos sirve ver esa diferenciación de términos, pero en este caso también nosotros nos proveemos de otras fuentes secundarias para realizar este informe de síntesis. Muy bien el ejemplo. Vamos con el segundo, informe de actividad. Muy diferente al de síntesis. Es un texto breve que sintetiza el desarrollo de una actividad o proyecto en curso. Se utiliza para poner al corriente a los asistentes a una reunión sobre la marcha de un tema. Por ejemplo, en las regionales, cada vez que se abre, por ejemplo, la tecnicatura y se define que se va a realizar esta tecnicatura, se realiza un informe de actividad y se presenta de manera formal a los integrantes de cada una de las regionales que se va a llevar adelante esta tecnicatura en particular. Entonces, de manera breve, explico y sintetizo cuál es la tecnicatura, cuáles van a ser los objetivos, quiénes son los destinatarios, cuánto va a durar, cómo se va a evaluar esta tecnicatura, sobre este tema en particular que sería la apertura de una nueva tecnicatura. ¿Algún ejemplo ahí? ¿Ustedes? Cada semestre elaboramos la hoja de producto de cada curso, con la metodología, el objetivo del curso. Bien, pero es más bien breve. Sí. Bien, perfecto. Ese es un ejemplo. Ahí vamos rellenando a nosotros a nivel mental ejemplos de cada uno para también poder diferenciarlos, porque son muchos tipos de ejemplos que vamos a ver hoy. Un informe de gestión, ¿cuál es? Consiste en el análisis y valoración de la gestión realizada por una unidad de la empresa. ¿Cuál es, por ejemplo, el desempeño de una unidad específica de la universidad? Ese podría ser uno de los ejemplos de informes de gestión. Se va a hacer una evaluación y un análisis, una valoración, un juicio de valor de la gestión realizada. ¿Cuál fue el desempeño durante el año? ¿Qué resultados obtuvo? Si nosotros pensamos que hay una unidad que no está funcionando a nivel universidad, se va a hacer este informe de gestión y de valoración para decir, bueno, esta unidad no está funcionando correctamente, o a finalizar el año decimos, bueno, esta fue una de las unidades que mejor funcionó. Entonces lo que hacemos es un juicio de valor analizando, en este caso, la gestión. Vamos a necesitar tiempo para poder hacer un informe de gestión. No lo podemos hacer con una diferencia de un mes, por ejemplo,
ahora lo voy a abrir, con una diferencia de un mes, por ejemplo, porque necesitamos un tiempo prolongado para poder hacer esta evaluación y este juicio de valor. ¿Algún ejemplo de informe de gestión? Acá, Venado Tuerto. Acá el informe de gestión que se hace es con los diferentes tipos de secretaría, para ver qué gasto tuvo durante este año, para ver para el año que viene, para darle el presupuesto nuevamente. Entonces se hace un informe de gestión, se compara cada secretaría, el gasto que tuvo, para ver después para el año que viene, a ver qué presupuesto se le da, se le designa. Bien, perfecto. Perfecto el ejemplo. Ese es un ejemplo de informe de gestión donde se evalúa. Acá lo importante es evaluar un determinado periodo, la cantidad de gasto, la cantidad de presupuesto, la cantidad de actividades que se pueden haber realizado o no. Sí. Sí, es un informe de gestión. Sí, porque finalmente lo que se busca es el resultado de cómo fue el desempeño de. Que en general, no sé cuál es la frecuencia acá. ¿Cada cuánto se hace? Ah, todos los años cada docente tiene por lo menos una. 2 años de gestión, digamos, como para... Bien. Bien, perfecto. Entonces, nosotros pensemos que para hacer la gestión, como decía recién, necesitamos un tiempo determinado. Uno no puede evaluar, por ejemplo, el desempeño de un docente si empezó hace un mes atrás. Entonces, en ese tipo de informes se busca que esa recolección de datos anterior, que sea evaluar y analizar la gestión, sea con un tiempo determinado. Por eso preguntaba la cantidad de tiempo, porque acá lo que nos importa a la hora de realizar un informe de gestión es poder valernos de recursos para evaluar y hacer un juicio de valor. Perfecto, ese es otro ejemplo. Bien, bien, ese es un informe de gestión. Nosotros pensemos hacia quién está dirigido también, que eso nos sirve para poder diferenciarlo. Es un informe de gestión de la Secretaría específica. Entonces ahí se ven los diferentes resultados a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Sí. ¿Puede ser a través de un convenio que haya con una empresa y que esta empresa después dé un informe a la facultad de cómo fue realizado el trabajo? ¿De cómo fue realizado el trabajo de quién, en este caso? De la facultad. Pero una empresa afuera hace un informe de gestión sobre la universidad, sobre la facultad. Claro, sobre el trabajo explícito, digamos, porque hubo un convenio entre una empresa de afuera y la facultad. Bien, sí, ese es un tipo de informe de gestión. Habría que ver cuáles son los puntos a evaluar en ese caso, porque si hablamos de analizar y valorar determinados puntos dentro de la gestión, habría que ver qué tan extenso se resulta, porque una cosa que nosotros pensemos es observar específicamente el desempeño de una secretaría, por ejemplo, que de la universidad completa, que a su vez, o de la facultad completa, de la facultad regional, que a su vez se pueden realizar ese tipo de informes. Y son necesarios para la autoevaluación y autogestión de cada una de, ya sea el destinatario que sea, si es un docente, si es una secretaría, si es la facultad. Nos sirve, como decíamos en la clase anterior, como puntapié de diagnóstico. Entonces, recibir un tipo de informe de gestión es muy útil para poder resolver algunas cuestiones. En mi caso, en la otra universidad que doy clases, una vez al año te dan al finalizar el año te dan un informe de gestión de cómo fue tu labor como docente. Y en ese caso se consultan particularmente a los alumnos. Pero eso se hace mediante una encuesta cerrada de diferentes tópicos. Y ese es un informe de gestión.
y sirve, en mi caso particular como docente, para decir, bueno, estos son los puntos, las fortalezas, estas son las debilidades y poder trabajar sobre las debilidades y mejorarlas. Entonces, de los informes que venimos viendo, el informe de gestión es muy importante en las organizaciones y en las instituciones porque permite realizar ese diagnóstico que nosotros veníamos hablando en la clase pasada para que sea una red sana dentro de la organización en sí. Otro tipo de informes que son muy, muy, muy importantes son los de investigación. Como decíamos hoy, nosotros nos podemos valer de estos como fuente secundaria para poder reelaborar otro tipo de informes. Es un documento que un experto o grupo de expertos analizan un tema y formulan recomendaciones. Presentan los resultados de una investigación que con frecuencia proviene del trabajo de campo, como decíamos hoy, sobre un tema específico. Por ejemplo, un informe de mercado, un estudio financiero, un estudio de formación, un informe de investigación de auditoría. Son informes que en cuanto a contenido y a esfuerzo, si somos nosotros los que los tenemos que generar, un informe de investigación tiene un esfuerzo y demanda un trabajo mucho mayor y más comprometido a la hora de realizarlos. Teniendo en cuenta que vamos a necesitar mucho trabajo de campo y a su vez si nosotros hacemos trabajo de campo y hacemos técnicas de recolección de datos, eso implica que recabar los datos después, porque no es solamente ir y hacer 1000 encuestas en la ciudad. Esas 1000 encuestas después hay que procesarlas, después hay que analizarlas, después hay que generar el resultado de esas encuestas. Entonces, pensemos que este tipo de trabajo de campo va a requerir un laburo importante de parte de nosotros. ¿Algún tipo de investigación? Las regionales. El trabajo que hace la CONIAU, por ejemplo, sobre las universidades, ¿sería un informe de investigación? Sí, totalmente, totalmente. Y ahí lo podemos mechar también con el informe de gestión, porque evalúan muchísimas características y competencias para poder darte la aprobación. Hay dos tipos ahí. Un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación también puede ser. En mi caso, mi tesis fue un ensayo de investigación. Va dentro de informe de investigación. Nosotros ahí en la asociación tuvimos que hacer las normas ISO de calidad. Bien. Entonces hicimos la planificación de mejora continua, tuvimos auditoría, de ahí se sacó un montón de información. Bien, todo el trabajo de campo reflejado en un laburo grosísimo, en cuanto a cantidad, a exigencias, y más cuando nosotros pensamos en la cantidad de pasos que hay que seguir para resolver algo así. Bien, perfecto los ejemplos. Informe propuesta, ¿cuál es? Es un documento en el que el responsable de una unidad propone una actuación determinada al responsable de otra unidad. Acá aparece el trabajo conjunto, entre unidades, entre secretarías, entre regionales también, por ejemplo, cuando hay convenios, cuando hay algún tipo de actividad conjunta. Por ejemplo, el pago de unos gastos, la contratación de personal, la adquisición de material. Estos son algunos ejemplos básicos de los cuales puede ser este documento y este informe de propuesta. Pensemos en la rigurosidad de cada uno. Este es un informe no tan riguroso, no es un informe breve porque no vamos a tener una extensión muy larga, pero sí pensamos que cada uno de los informes que estamos viendo tiene una finalidad particular. ¿Qué ejemplo de informe propuesta hay en las regionales donde trabajen con otras unidades, que trabajen con otras secretarías y donde haya este tipo de propuestas? San Francisco, por ejemplo, ¿vieron algún informe de este tipo, de propuesta? Hola, Villa María. Sí, ¿se escucha? Mira, nosotros estamos en el área del laboratorio y se hace un informe pidiendo becados. Claro.
Y es para el área de la SAE. ¿A dónde era que se presentan? Sí, se presenta a la Oficina de Ciencia y Técnica, desde el laboratorio a la Oficina de Ciencia y Técnica, proponiendo que se contraten becados para el receso de verano, por ejemplo, para reemplazar al personal permanente. Perfecto, excelente ejemplo. Ahí está un ejemplo de propuesta. Entre sectores de la misma organización, pido, por ejemplo, un becario, un pasante, alguien que asista a este laboratorio. Entonces se trabaja de manera conjunta. Acá tiene mucho que ver lo que veníamos hablando de las redes, tener redes sanas para trabajar en conjunto, para que ese entramado de redes sea lo más sano posible, para que yo me pueda comunicar con mi otro sector para pedirle un becario y que esto sea un tratamiento fluido. Nosotros tenemos intercambios interregionales de cursos. Nosotros brindábamos cursos que podían tomar en otras regionales y nosotros tomamos que daban en otras. ¿Y cómo se comunicaron? Por una nota. Bien. Entre los encargados de cada área. Bien, perfecto. Ahí tenemos dos ejemplos claros. Nosotros nos comunicamos dentro de nuestra misma, por ejemplo, universidad u organización, donde yo, por ejemplo, otro tipo de ejemplo, si salimos del pensamiento de universidad, que estamos muy acostumbrados porque es nuestro ámbito laboral cotidiano, si yo trabajo en una institución, en una empresa, por ejemplo, la empresa de la energía, la EPE de acá de Santa Fe. Yo trabajo en la EPE y yo soy la encargada del sector de comunicación. Pero yo, para comunicar, por ejemplo, que las tarifas van a ser consideradas dentro de la tarifa social y yo lo quiero informar externamente a la EPE, hacerlo público, me voy a comunicar, por ejemplo, y le voy a mandar una nota, un informe propuesta, a el área de diseño gráfico. Y le voy a decir, mira, Marta, por ejemplo, mira, Marta, yo necesito que vos me armes un gráfico donde se explique que a partir del mes de diciembre va a regir la tarifa social en nuestras facturas. Entonces necesito que me armes un gráfico donde aparezca esto, los porcentajes y demás, y que sea de fácil lectura para que el común del ciudadano sepa que cuando le llegue la factura, a partir de ahora va a tener este beneficio de la tarifa social. Entonces estamos hablando entre, por ejemplo, para salir de la lógica de universidad, en una empresa cualquiera donde yo, área de comunicación, me comunico con el área de diseño gráfico para un fin en común que es, por ejemplo, dar a conocer los números de la tarifa social. Muy bien todos los ejemplos. Vamos con uno medio larguito. Sí, escucho. San Francisco. Sí. Nosotros trabajamos en el área de mantenimiento y el secretario administrativo nos sabe pedir informes sobre tareas que hay que realizar o nosotros informamos mediante un informe de algunos inconvenientes que nosotros creemos necesarios para que el secretario esté al tanto y bueno, que podamos adquirir las cosas que necesitamos para realizar la tarea. Excelente, excelente, porque ahí vemos el trabajo conjunto, sí. ¿Cómo se llamaba el informe? El informe propuesta es el que me parece a mí el correcto. Sí, es correcto, el informe propuesta, porque acá lo que se está buscando es el trabajo conjunto y como finalidad que realmente se puedan resolver esos conflictos dentro de la facultad. Excelente. Excelente porque eso también muestra que el informe propuesta no tiene una unidireccionalidad en cuanto a quién va dirigido. Dentro de lo que pensábamos como organigrama o jerarquía dentro de las organizaciones, el informe propuesta puede dar cualquier tipo de directriz, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ascendente y descendente, oblicuo, cualquier tipo de propuesta va a necesitar el trabajo conjunto, no importa de quién. Excelente. Si hablamos de dictamen o informe técnico, este es bastante largo y extenso. Documento en que un consultor o técnico, económico, financiero, jurídico, cualquiera sea, expresa su parecer sobre un asunto. Después de analizar las circunstancias que rodean la redacción del informe y de recoger la información necesaria, deberá decidir una estructura, es decir, un armazón donde disponer la información. Para decidir las estructuras de un informe hay que tener en cuenta dos factores, el propósito y la cantidad de información que debe incluir en él. Esto en cuanto a dictamen o informe técnico.
alguien específico que necesita dar una información muy específica y que tiene que ser después de analizar determinadas cuestiones. ¿Qué tipo de informes técnicos conocen? Por ejemplo, hay una regional que si no me equivoco es Villa María, el laboratorio. Sí, nosotros elaboramos ese tipo de informes para nuestros clientes. Para los clientes, perfecto. Ahí vemos el destinatario. Servicios a terceros. Sí, en realidad el informe es de acuerdo a lo que el cliente pide o a lo que la normativa pide. Depende del informe que se haga. Bien, perfecto. De esa forma se decide cómo va a estar estructurado el informe. Bien, fue el primer caso que se me ocurrió, así bien concreto, de cuanto a informe técnico. ¿Qué más específico que un informe técnico que un informe de laboratorio en este caso? Naturalmente, la estructura más eficaz será la que permita al lector hacerse una idea del contenido con el mínimo esfuerzo. Esta decisión supone conocer algunos modelos que permiten organizar la información de manera lógica y coherente. ¿Cómo vamos a ordenar la información? Yo hoy les voy a plantear de a poco lo que va a ser la consigna. Entonces, ¿qué preguntas se van a hacer ustedes en cada grupo? ¿Cómo ordeno la información? Una vez que yo tomo toda la información necesaria a partir de la documentación, observación, encuesta o entrevista, todo esto como técnicas de recolección de datos, se debe analizar y seleccionar la que considere relevante para su escrito. Conviene descartar aquella que se aparte demasiado del tema principal y que resultaría difícil encajar en la estructura del documento. Recuerde que su escrito no debe ser un compendio de datos sin relación, sino un discurso articulado. Sea cual sea el informe que yo realizo, necesito en primera instancia datos que voy a obtener de las técnicas de recolección de datos, que vamos a empezar a ver la clase que viene. Una vez que yo obtengo toda esa cantidad de datos enorme, tengo que seleccionarlos, no me puedo quedar con todo. En algunos casos puede pasar que me abundan los datos y en otros casos puede pasar que me haya quedado corta con la cantidad que yo obtuve de datos. Entonces, primero tengo que pensar qué es lo que yo necesito obtener de esas técnicas de recolección de datos. Las técnicas van a depender según el objetivo que yo quiero llevar adelante. Yo no voy a aplicar observación cuando no me sirve, no voy a hacer encuestas, que es un trabajo que demanda demasiado esfuerzo, si realmente los datos que voy a recoger de ahí no me van a servir. Entonces, primero, como pensamos siempre, planificar qué es lo que vamos a realizar. Pensar detalladamente qué es lo que necesito, qué es lo que voy a necesitar obtener de cada una de las recolecciones de datos y ser estratégico de decir, no me voy a mandar a hacer un trabajo de campo, como dije recién, de 1000 encuestas, si después lo que va a hacer recolectar eso y bajar esas encuestas va a ser un trabajo mucho más enorme que si realmente lo puedo resolver con 500 encuestas. Entonces, en primer lugar, pensar que yo después con esa información, ¿qué voy a hacer? Y descartar. No tengan miedo a la hora de descartar información, porque muchas veces vamos a decir, ay, pero me da pena con lo que me costó, porque en un momento de análisis uno pone un esfuerzo y demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda trabajo y demás. Entonces dice, ay, no lo voy a descartar ahora con todo lo que me costó recolectar estos datos. Pero bueno, es un momento y una decisión que vamos a tener que tomar porque me tengo que quedar con lo más importante y con lo que más necesito yo. 3 maneras que nosotros tenemos para ordenar esta información. Organizar la información consiste en establecer jerarquía entre ideas y decidir el orden en que se va a exponer. Primero, decidir y establecer jerarquía. Información primaria, secundaria y terciaria. Eso me va a ayudar a la hora de empezar a descartar. Si esta información es terciaria, secundaria y demás, quizás la puedo incluir como un ejemplo, pero ya no va a formar parte del gran contenido de datos que yo voy a necesitar. Y decidir, esto es todo toma de decisiones. Primero, ¿cuáles son estas maneras que yo tengo de ordenar la información? Seguramente habrán escuchado del orden deductivo. Parte de una idea principal para llegar a las explicaciones, datos y pruebas de soporte.
orden deductivo desde mi idea principal. De lo más importante a lo menos importante, de lo general a lo específico, del concepto a la aplicación, del problema a la solución, y este tipo de orden deductivo es propio de escritos o párrafos que pretenden informar como la noticia de prensa, el informe, la memoria o el proyecto, y la información se ordena de manera jerárquica, de idea principal a ideas secundarias, de forma jerárquica, dando importancia y ponderando la idea principal. Acá tenemos algunos de los ejemplos. De lo más importante de información principal, información secundaria, detalles, antecedentes, consecuencias, ejemplos, aplicaciones. En segundo lugar, otra forma de ordenar la información es orden inductivo. Parte de los hechos y datos particulares hasta llegar a una conclusión donde se expresa la idea esencial. De lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo. Se puede usar el orden cronológico, los hechos, las conclusiones. Este orden es propio de las narraciones, se utiliza para detallar hechos en los informes técnicos o jurídicos. Voy de los datos hacia una idea principal. Y una estructura mixta, que muchas veces aparece, integra en el mismo escrito el orden deductivo y el inductivo. Expone al principio la idea básica y la retoma al final, en el apartado dedicado a conclusiones. Esta disposición es habitual en escritos argumentativos como los informes valorativos. Habitualmente se utiliza la figura de la pirámide para representar gráficamente estos dos esquemas ordenadores, como la veíamos recién. La pirámide es esta, y nosotros pensamos desde la principal a lo secundario o de los detalles llego a una idea central. Bien, y ahora sí, quiero que empecemos, si no me equivoco, esta es la última, sí, perfecto. Quiero que veamos la superestructura del informe. A partir de acá se va a empezar a plantear lo que va a ser el informe que ustedes tienen que presentar. Yo tengo algunas anotaciones que después las voy a hacer común en el campus, porque hoy las estuvimos terminando de cerrar con Patricia. Ustedes se van a tener que dividir por regional en grupos de 5, más o menos, acá tenemos con la chica que se fue 5 justo, de 5 personas, y van a tener que elaborar una especie de informe que no tiene que ser tan extenso ni conflictivo como uno piensa a la hora de decir, bueno, vamos a tener que hacer un informe. Yo después les voy a pasar en la clase que viene cuáles son los puntos básicos que yo necesito que ustedes puedan resolver como grupo a la hora del informe. Siempre va a ser referido como objetivo al lugar de trabajo de ustedes. ¿A la hora de qué? De hacer una presentación donde incluya una carátula, un índice, una presentación, por ejemplo, una presentación de la Universidad Tecnológica Nacional, por otra parte, desglosando un poquito eso, cada una de las regionales, el sector donde trabajamos y cuál es la actividad. 4, una introducción de las actividades de ustedes, contar de manera propia un poco el trabajo que realiza ese grupo. O si son en diferentes unidades, diferentes secretarías y demás, detallar cada una de las actividades. 5, desarrollar bien esto. Y 6, una conclusión. En el número 7 vamos a necesitar una bibliografía y anexo. Este trabajo lo van a poder empezar a hablar entre los grupos que ustedes decidan de A5 de ahora en adelante. Las próximas clases vamos a ir viendo, voy a intentar acotar la información en esto que dé con Patricia para que no se extienda tanto, para que finalizando noviembre ustedes tengan presentados sus informes. ¿Cuál es la metodología? Una vez que está presentado el informe, se va a realizar una corrección de mi parte, de mi taller, una corrección de Silvina en el taller de comprensión oral y escrita, y ahí en diciembre vamos a llevar adelante las exposiciones, que sería el examen oral, entre comillas, no tan rígido como uno piensa un examen oral, pero sí una exposición grupal explicando y contando acerca de su trabajo y su informe. Y esa va a ser la nota final. Entonces, más o menos va a ser así, no sé, tengo más o menos detallado los tiempos, que es para el 25 de noviembre, que va a ser mi última clase presencial con ustedes,
Ahí se presentarían, podemos ver un par de días más, lo que sería lunes 28, 29 y 30 de noviembre, para finalizar la presentación. Poder corregirlo y a la hora. Claro, la primera presentación que sería escrita a través del campus, subiendo de a grupos cada uno de los informes. De ahí pasa la instancia de correcciones, tanto mía como de SIL, y ahí definimos en diciembre lo que sería la exposición oral. Dentro de nuestro informe vamos a necesitar algunas de estas características, como le dije recién, pero yo después se los voy a pasar en limpio para que ya tengan cuáles son la superestructura específica que necesitamos en este informe. No van a ser informes, como le digo recién, de una gran extensión, pero sí que tienen que cumplir algunas normativas básicas, como por ejemplo la superestructura. Dentro de los informes hay especificaciones muy rigurosas dependiendo de cuál es el informe, claramente. En primer lugar, título o encabezamiento. Nuestro informe tiene que tener un título. Una presentación, autor, van a ser los grupos de A5, por ejemplo. Introducción o descripción del problema, una presentación breve. Análisis o estudio, sugerencias o recomendaciones, una conclusión, la firma, la fecha y la parte complementaria como copias, anexo, bibliografía, que es lo que yo les planteaba. Entonces, en total vamos a necesitar 7 breves apartados que van a formar parte de nuestro trabajo específico. ¿Alguna duda en alguna de las regionales acá en Santa Fe? ¿No? Bien. Profesora acá de Venado Tuerto. Sí. No me queda bien en claro el tema, nosotras justas somos 5. Sería la presentación, el informe en general sería la presentación de lo que la actividad que realizamos cada una, ¿sería? Eso tendría que estar incluido en la introducción. La presentación es una presentación que iría de lo mayor, la Universidad Tecnológica Nacional, cuál es la universidad, contar eso a nivel informativo, cuál es la regional de Venado Tuerto, cuántos años hace que está, cuáles son las principales carreras que hay, por ejemplo, y después vamos bajando la realidad hasta contar cuáles son cada uno de los sectores donde ustedes trabajan y a qué se dedica cada sector, por ejemplo. Después, en la parte de lo que sería una introducción, ahí sí vamos a hablar de cada uno del trabajo que lleva adelante en su regional. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, gracias. Bien. Claro, de lo más genérico, de la Universidad Tecnológica Nacional, comentando a qué se dedica la universidad, hace cuántos años que está, cuáles son las principales carreras, cuáles son las regionales, cuándo se fundó, quién, cómo, bueno, toda la parte bien descriptiva, y después el sector de cada uno. Y después en la introducción hablamos del trabajo propio de cada uno. De cada uno de los trabajos. Bien, perfecto. No, acá lo que yo les puse es como para que ustedes tengan idea de la superestructura que en general se utiliza. Como yo les digo, yo no quiero que esto sea un trabajo enorme, porque acá lo que se va a evaluar es la metodología, a ver si ustedes entendieron cómo hacer un informe. Pero no hace falta que el contenido sea muy extenso, porque realmente no se va a evaluar eso, claro, y no hay tiempo tampoco, esa es otra de las cuestiones. Estamos hablando de que hoy estamos a 10 y hay 2 semanitas y media. Entonces, el nivel de exigencia no va a ser tal en cuanto al contenido, pero sí va a ser en cuanto a poder diferenciar y rellenar la información correctamente según si esto es una presentación, una introducción y demás. ¿Alguna otra duda en alguna de las regionales? Cuando decís descripción del problema, o sea, introducción o descripción del problema. La descripción del problema sería parte del punto número 5 que yo les voy a pasar, que es el desarrollo. Okay. Ahí está. Pero digamos, cada uno que trabaja en un departamento distinto hace acotación a un problema que suscite ahí en ese lugar. Sí, yo esto lo voy a charlar bien con Patri por el tema de la cantidad en los grupos para que no se haga tan extenso. A ver cómo le podemos encontrar la vuelta, que el informe a la parte de desarrollo no contenga tanta cantidad de cuestiones,
porque acá lo que se busca es la evaluación de la metodología que ustedes llevan adelante, que sí pudieron aplicar en este trabajo específico la comprensión oral y escrita del taller de Silvina y la parte metodológica, que es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene con las técnicas de recolección de datos, por ejemplo. Sí, por ahí. Nosotros somos un grupo que venimos trabajando desde el inicio de 7. ¿Seguimos así? Sí, en el caso de que son números así hasta 7, por ejemplo, y dividirlos sería muy poquitos en cada grupo, conviene que sigan de a 7. No sé cómo son en las otras regionales el tema de cantidad de personas, para ver si podemos cerrar en algunos números. Acá en San Francisco somos 6. Bien, quédense en 6. Sí, porque dividirlos no tendría sentido a la hora de problematizar. ¿Otra regional que tenga este problema con la cantidad para los equipos? Y acá en Córdoba empezamos 10, pero ahora venimos 6 casi siempre. Por ahí aparece un perdido, pero muy raro. Bueno, bien. Hasta esos números está bien, porque a la hora de generar informes lo ideal es que lo puedan hacer. Entonces, bueno, queda planteada la consigna a nivel informal como para que ustedes por ahora logren dividirse en los grupos y poder organizarse en lo que va a ser de ahora en más la realización del informe. Yo después voy a subir la consigna como para que ya les quede en el campus establecida, y de ahora en más vamos a empezar a ver la técnica de recolección de datos, y cualquier duda que a ustedes les va surgiendo en cuanto al informe me van planteando acá en las clases o por el campus y lo vamos resolviendo. Sí, eso el tema tipografía, tamaño y demás lo vamos a ver la clase del, si no me equivoco, es viernes próximo, viernes 18, que van a tener conmigo 2 viernes seguidos, el 18 y el 25. El 18 la materia de la clase de taller va a estar dividida en 2 partes. La primera la voy a dar yo explicando la temática o la técnica de recolección de datos que toque ese día. Y de 1 a 2 de la tarde, Patricia va a dar las normativas APA y la resolución que yo les había dicho, que ahora no me acuerdo el número, creo que es 33 y otro número más, que son las resoluciones propias de la universidad para poder escribir correctamente los informes. Por ahora solamente lo que deberían ir haciendo es dividirse y pensar en que van a empezar a trabajar en equipo para hacer el informe. Eso sería por ahora la consigna que queda planteada. ¿Alguna otra duda, algo más? Sí, acá Reconquista. Sí. ¿Qué tiempo de exposición tenemos? Porque somos 7 por grupo. Según lo que me dijo hoy Patricia... Tienen 10 minutos y en 10 minutos no creo que los 7 pongamos todo. Bien, según lo que me dijo hoy Patricia, si no me equivoco, vamos a tener los exámenes de forma conjunta con Silvina y van a entrar en una clase de 2 horas alrededor de 5 grupos por día. Así que van a tener alrededor de unos 20 minutos más o menos entre cada grupo. Así que a la hora de la exposición también vamos a charlar algunos puntos importantes para considerar una exposición exitosa, entre comillas, donde no se extienda más de ese tiempo estimado. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda, algo más? Nada, perfecto. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Clase que viene empezamos con técnicas de recolección de datos. Voy a intentar apurarme con el contenido que yo tengo establecido que tengo que dar, por ejemplo, dando de a 2 clases en una, así que voy a estar bastante pesada a partir de la clase que viene, para que lleguemos con los contenidos antes del 25 de noviembre para que ustedes puedan presentar el informe habiendo conocido anteriormente todo lo que es la parte teórica obligatoria, para que conozcan bien. Eso quedamos hoy con Patricia, porque si no sería injusto que ustedes tengan que presentar un informe donde todavía no vieron todos los contenidos. Así que bueno, les deseo buena finalización de semana, un lindo fin de semana, que descansen y nos volvemos a encontrar el jueves próximo conmigo, que ya vamos a empezar una semana de jueves y viernes.
Profe, Sí. San Francisco. La descripción del problema o análisis o estudio, ¿sería de algún problema o algo que nosotros detectemos en cada área o sobre qué tenemos que tratar el informe? Yo creo que tendría que ser más bien de una problemática de cada área. Eso también lo voy a conversar con Patricia hoy, así yo a ustedes las consignas se las paso bien específicas y no quedan dudas de... Porque quizás ya pueden ir avanzando en algunas cosas. Claro, esa puede ser una de las problemáticas. Claro, perfecto. Sí, esa es la idea. Por lo menos la idea cuando charlamos nosotros esto era ese tipo de problemáticas. Pero lo que sí voy a coordinar bien con Patricia para poder darles la misma idea y la misma consigna a todos y que a la hora de trabajar no tengan dudas y sea lo más fácil posible. ¿Algo más? Bueno, nos vemos la próxima clase, el próximo jueves. Chao. Chao, nos vemos. La moto Guadaña y